almuerzo de trabajo muy grato, porque hay gente que ha sido invisibilizada durante mucho tiempo. Nos reunimos con los representantes de la comunidad LGBTI, gays, lesbianas, bisexuales, transexuales, intersexuales. Gente que ha sido maltratada, podemos compartir o no sus ideas, pero todos tenemos dignidad humana y todos tenemos derechos, compañeros. Y aquí había hasta asesinatos de transexuales y exclusión laboral, etcétera, y eso es inconstitucional. Así que para mí fue un orgullo. Hay gente aquí que admiro muchísimo, porque necesita una gran valentía. Algunos creen que ser valiente, si uno es hombre, es aparecer varonil, macho. Muchas veces son los más cobardes, los que tratan de ocultar su cobardía con su machismo absurdo. En cambio, aquí puede haber un transexual que nació hombre pero se identifica como mujer, que nos da clase de valentía, de lucha, ¿no? Como Dayan Rodríguez, por ejemplo, una persona que ha luchado por sus derechos y que ha recibido tanto maltrato, etc. Entonces, hay personas que realmente admiro por su lucha. Bueno, yo me quedé en reunirme con ellos cada 6 meses. La última reunión fue en diciembre, nos demoramos un poquito. Esta vez recibí en Carondelet, en el almuerzo, decir sus dudas. Hay cosas conmovedoras, ¿no? Ver sus luchas, lo que les ha pasado. Como algunos tenían que ir a la calle por falta de trabajo, como eran abusados por la fuerza pública muchas veces. Ojalá eso jamás vuelva a ocurrir. Y ver cómo avanzan los compromisos. Uno de los compromisos es investigar cerca de 20 asesinatos transexuales que ha habido y que no pueden quedar en impunidad. Otros, ver cómo se los discrimina en sus trabajos, muchas veces el sector público. Entonces estamos viendo, al igual, o sea, todo empleador tiene el derecho a despedir a un trabajador y pagar una indemnización por aquello. Pero si lo despide por discriminación racial, religiosa, preferencia sexual, etc., tiene una sanción adicional. Entonces eso se va a poner explícito, ya está para otra clase de discriminación, pero también se va a poner expresamente en la ley para discriminación por orientación sexual, ¿no? No se puede despedir a alguien por su orientación sexual, su identidad de género, etc. También pues, un problema que continuaba en el registro civil, para eso sirven estas reuniones, porque no se registraba la unión de hecho. Me dicen, el argumento era, primero, que el software no funcionaba. Vayan a otro consecuente, ¿no? O que la unión de hecho no es un estado civil. No sé si aquí hay algún abogado, en la Constitución está, pero no sé si esté considerado como estado civil. Pero de todos modos, ¿por qué no constar en la cédula? Entonces, compañeros, miren los frutos de esta reunión de trabajo. Aquí tengo el acuerdo del registro civil de fecha 22 de agosto, o sea, el día siguiente fue, ¿no?, de la reunión, 1 o 2 días después de la reunión, donde ya se ordena, pónganme en la parte resolutiva, artículo 1, derogar el contenido de resolución número, dice cuánto, del 2010, 1 de septiembre del 2010, con la cual se prohibió el ingreso al archivo magnético y consecuentemente a la cédula de ciudadanía e identidad a la unión de hecho como estado civil. Artículo 2, registrar las uniones de hecho como un dato complementario del Estado civil de conformidad con la Constitución de la República y las leyes aplicables a la materia. Así que si había alguna duda sobre el derecho a registrar una unión de hecho, ya sea entre heterosexuales o personas del mismo sexo, ya no queda ninguna duda, compadre. Su derecho, cualquier cosa, reclamen al director de la agencia, y si no, pues tomamos cartas en el asunto, pues será destituida esta persona por negar derechos constitucionales. Entonces, los colectivos LGBTI tienen todo el derecho constitucional de registrar en la cédula su unión de hecho. Y para que no queden dudas, ya está un nuevo acuerdo del registro civil. Somos el pueblo de este gran sueño, los que ponemos asfalto y concreto, los que construimos el Ecuador nuevo. Bueno, ahí se plantearon algunas cosas, ¿no?, que en verdad, para eso son estos encuentros, para entender la posición del otro, etcétera, ¿no? Imagínese, presidente, o sea, toda persona es libre, ¿no? Tal vez nacieron hombres con aparatos genitales masculinos, pero se sienten mujeres. Es su derecho, es su identidad de género. Y se visten como mujer, y muchas son mujeres perfectas y van a un banco, presentan la cédula y resulta sexo masculino, nombre masculino. O el nombre se lo pueden cambiar, pero sexo masculino. Y le tienen que empezar a dar explicaciones, qué humillación, ¿no? Entonces me comprometí, o sea, a revisar, no es que tenga una decisión al respecto. Yo tengo que aprender mucho sobre esto. Yo no he conocido de todas estas teorías de género. Algunas son un disparate total, ¿no? Otras sí son derechos muy legítimos. Analizar la cuestión de identidad de género y poder poner en la cédula, además del sexo, identidad de género. Vamos a estudiar aquello para evitar
estas humillaciones, ¿no? O sea, puede ser sexo masculino, identidad de género, cómo me siento mujer. Entonces, no le van a hacer preguntas en un banco, en una oficina pública, etcétera, lo cual es humillante para esa persona que tiene total libertad para escoger su identificación de género. Eso no se lo puede imponer nadie. Entonces, vamos a estudiar eso. Para todo esto sirven estas reuniones, incluso para quejas que pueden tener cualquier ciudadano, que me dicen que en muchas oficinas del registro civil, los que deciden quiénes pasan, quiénes no pasan, qué trámites se pueden hacer, qué trámites no se pueden hacer, no es el director, no es la secretaria, peor, una oficina de información, sino el guardia. Señores, esto no puede ser. Ciudadanas y ciudadanos, denuncien si de repente una oficina pública, el que decide quién entra, quién se queda afuera, qué trámite se acepta, qué trámite no se acepta, es el guardia. Ese es el país del pasado. El guardia, como su nombre indica, está para guardar la seguridad, no está para cuestiones administrativas, peor aún para dar turnos y esas barbaridades que existían antes, ¿no? Entonces denuncien si en una oficina pública el que toma las decisiones administrativas es el guardia de la entrada. Eso es una vergüenza. Bueno, por supuesto hay los sufridores de siempre también dentro del grupo LGBTI que no entienden nada, ¿no? Los infantiles del todo nada, porque ellos son radicales y el 99.9% de las veces es nada, y lo que logra es que vuelva al pasado. Ningún presidente en historia, hasta una placa me dieron en diciembre con Hombre Rico, porque me decían primer presidente en historia que se reúne con los grupos LGBTI. Peor, llevarlos a Palacio a almorzar. Pero por supuesto a sufridores, los radicales, estos se definen como de izquierda, ¿no? La izquierda infantil. Es igualdad de derechos ya, el todo nada. Entonces, enseguida los Twitter, ¿no? Machi Rafael, matrimonio ese, ¿qué será ese? Ups, olvidé, esto lo dije yo. Tengo almuerzo con representantes de grupos LGBTI. Entonces estos añaden, y ofrecí uniones de hecho igual matrimonio que no se cumple. Yo no sé cuándo hemos ofrecido uniones de hecho igual a matrimonios. Hemos dicho, las uniones de hecho civilmente dan exactamente los mismos derechos que el matrimonio. Pero yo nunca he ofrecido matrimonio homosexual y la Constitución claramente habla que el matrimonio es la unión entre hombre y mujer. Pero ahí están los sufridores de siempre. O sea, no reconocen ningún avance y es el todo nada. Ellos son los que defienden los derechos de los LGBTI y el resto somos explotadores, ¿no? Esa mentalidad, qué pena, ¿no? La inmadurez. Y pura vanidad. Es para decir que ellos son inclaudicables en sus principios, ¿no? No entendieron nada. Otro Twitter de estos señores. Silueta X, Machi Rafael, Dayan Rodríguez. Para decirnos que a él le gustan los hombres que parecen hombres y mujeres que visten como mujeres. Bueno, o sea, perdóneme, yo también soy libre. A mí sí me gustan las mujeres que se visten como mujeres, ¿no? Y yo lo puedo decir, soy la libertad, tengo plena libertad para decirlo. Pero por eso ya no estoy con los grupos LGBTI. No entendieron nada. Ojalá estas posiciones tan infantiles se superen por el bien de los LGBTI, por el bien de la República, por el bien del consenso, el diálogo social, compañero. Seguiremos dialogando con grupos LGBTI con la mayor franqueza, mayor apertura, mayor respeto, mayor tolerancia y cada vez preparándonos más para tratar de entender de mejor manera sus posiciones. Bien, pero siempre hay los sufridores, ¿no? ¿Y qué daño que hacen? Porque insisto, o sea, no esperamos ser aplaudidos, estamos cumpliendo con nuestro deber. Pero somos el primer gobierno de la historia que se reúne con el grupo LGBTI. Tampoco esperamos ser criticados. Y estos critican todo. ¿Y a quién le va a hacer el favor? A que vengan los gobiernos que permitían que aplasten a los grupos LGBTI, que asesinen transexuales, que jamás se iban a reunir con ellos por el que dirán, etc. Los atavismos de siempre, ¿no? Qué pena que haya gente tan egoísta que no entiende nada. Pero bien, felizmente cada vez son más pequeña minoría. Luego de esto continuamos con actividades de despacho, preparar un poco